aprendiendo o aprender a depender de Dios, basado en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Pero para entrar en este texto tenemos que saber el contexto. El rey David estaba en su trono y él estaba conquistando reino tras reino, a enemigo tras enemigo. No había quien lo pudiese vencer. Él derrotaba a todos sus enemigos. Él estaba en una época triunfalista y tenía la promesa de Dios que Dios lo iba a guardar, lo iba a bendecir, lo iba a prosperar, y de hecho lo estaba haciendo en gran manera. Y aquí lo encontramos, y yo les enseñé una vez que cuando aparece un pero, borra lo anterior. ¿Se acuerdan? Dice el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Fíjense que Joab se daba cuenta del error que estaba cometiendo David. Ya voy a explicar en qué consistía este error, porque aparentemente no parece nada malo el hecho de hacer un censo y saber con cuántos soldados David contaba. Versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, ni siquiera tampoco las mujeres ni los niños. Aquí no lo dice, pero obviamente fue así, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Por qué podría desagradar tanto a Dios y a Joab que se hiciese un censo? El censo era una estrategia política, principalmente de un gobernante, para saber con cuánto poderío contaba o con cuánto tributo contaba. Pero también se entiende que era para organizar funciones y también saber cuál era el verdadero potencial que había en ese dominio, en ese reino. Bueno, hace un tiempo se hizo una encuesta, un censo en Europa, y se determinó que de aquí a 10 años posiblemente ya iba a haber casi un 85% de los europeos que iban a ser musulmanes. Esto asustó, abrumó, y de hecho hay muchos países en Europa que están prácticamente invadidos por el islamismo, y es una religión mundial que está yendo por toda la faz de la tierra. Y además les expliqué un día por un informe que recibimos de Brasil que ellos tenían hijos, pero a montones, como no había límite para la cantidad de hijos que ellos pudieran tener, siempre y cuando fuesen adoctrinados en esa religión. Bueno, este es un dicho entre comillas, pero ¿por qué Dios se ofendió tanto con el rey David e hirió al pueblo de Israel? El próximo mensaje del domingo que viene va a tener que ver con las consecuencias que produjo este censo de parte de Dios, cómo Dios intervino para corregir esta situación y cuál fue la actitud de David. Pero principalmente, si vamos a ver el tema hoy, aprender a depender de Dios, podemos decir en primer lugar que podemos depender de otros. Esto lo saben bien, ¿no es cierto? Un niño depende de sus padres. Hay chicos necesariamente y gente enferma que requiere depender de otros por fuerza mayor. Pero cuando hay una persona que tiene sus capacidades absolutamente bien y que no tiene ningún inconveniente y que ya tiene una cierta edad como para manejarse por sí mismo, sería enfermizo que siguiera dependiendo de otros. La idea de un padre es que su hijo se desarrolle, se desempeñe y se desenvuelva sin ninguna necesidad de dependencia. Jesús formó así a sus discípulos. Jesús le decía a sus discípulos: miren que yo me voy a ir. Su ministerio duró 3 años nada más con los discípulos. Yo voy a partir, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar, pero voy a ir al cielo. Y los discípulos no querían saber nada con esa partida. Ellos estaban como asustados. Y Jesús le dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero Jesús los preparaba para cuando Él no estuviera.
Ya los discípulos sabían lo que les esperaba y, por supuesto, cuando sucedió lo que sucedió, ellos no fueron sorprendidos a pesar de que algunos se sorprendieron. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que depende de otros y eso se prolonga. Y cuando eso se prolonga es enfermizo. Hay otros que dependen de sí mismos. Podemos depender de nosotros mismos. Y esto también tiene su pro y su contra. Depender de uno mismo es bueno porque habla de que tenemos una potencialidad, una capacidad que le estamos explotando y nos sentimos capaces y estamos desarrollando nuestros dones, talentos y podemos proyectarnos sin ningún tipo de necesidad. Pero cuando lo hacemos simplemente decir, no, yo dependo de mí mismo y no quiero ayuda de nadie, no necesito a nadie, eso ya está yendo a un extremo. Y eso significa egocentrismo. Hay gente que se pueden estar muriendo, pueden estar sufriendo y nunca van a pedir ayuda a nadie. Por el orgullo principalmente y otras razones. Pero la tercera opción es que podemos depender de Dios. Y tenemos que aprender a depender de Dios. Y esto es un asunto vital, fundamental. Y aquí hay muchos que por más que digan como idílicamente dependo de Dios, porque es cierto, si Él nos quita su venia, partimos. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del cielo. Hay gente que no tiene a Dios. Dice la Biblia que el injusto, el maligno, el que no anda en los caminos santos de Dios, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Es como que no le cruza a Dios, es como que no existe Dios. Y por supuesto no depende de Dios ni tampoco sabe que tiene que depender de Dios. Pero el pueblo de Cristo tiene que aprender a depender de Dios y a confiar en Dios y a fiarse de Dios con todo su corazón. Y este es un asunto que tiene que ver con la fe. Porque aquí apareció Satanás y le insinuó, miren lo que dice el versículo, pero Satanás se levantó contra Israel, quería destruir al pueblo de Israel. ¿Y a quién fue a atacar? A David, quien era su líder. Por eso si quiere destruir tu familia, va a atacar a la cabeza de tu familia. Por eso los cabezas de familia, en aquel entonces eran los cabezas de tribu, o los que están a cargo de una familia, van a ser muy atacados y pueden ser afectados. Por eso hay que tener una cobertura y un buen respaldo de oración para poder prevalecer ante cualquier ataque. Incitó a David a que hiciese censo en Israel. Es decir, le sugirió a la cabeza a David, hace censo en Israel. ¿Y qué significaba un censo? Un censo era saber con cuántos soldados yo cuento. David quería saber cuál era su verdadero potencial, porque él, sin darse cuenta, como ganaba todas las batallas, era un guerrero y todo lo vencía. Llegó a creerse que era por su potencialidad, por su fuerza, por la capacidad de armas que tenía. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestra pelea no es con armas, ni con caballos, ni con espadas, sino ¿con qué? Dice la Biblia, con su espíritu. Es el espíritu que hace en nosotros tanto el querer como el hacer. Obviamente David sabía eso, pero parece como que se había olvidado. Y esto pasa a veces cuando nosotros podemos empezar a ver el fruto y los resultados de nuestra labor y decimos, qué capo que somos, qué bueno que somos, mirá lo que estoy logrando, mirá lo que estoy produciendo, qué bárbaro, qué talento, mirá lo que soy yo. Bueno, David estaba jactándose sin quererlo y el diablo apareció en su mente para decirle, tenés que saber cuál es el verdadero potencial. Fíjense que hizo un censo de hombres de mayores de 18 años para arriba para saber cuántos podían manejar espada. Ni le importaron las mujeres ni los niños, solamente quería saber cuántos soldados tenía para seguir proyectándose. Y esto habla de que él se estaba independizando de Dios. Dios le había dado palabra, Dios le había dado promesas, él sabía perfectamente que estaba de la mano del ganador, que ya tenía la victoria asegurada, porque eso es lo que le espera a un hijo o a una hija de Dios. ¿Cuántos creen esto? Que ya tiene la victoria asegurada, porque la ganó ¿quién? Cristo. Él ganó la victoria por nosotros y nos la dio, por lo tanto nosotros somos más que vencedores. Así que decirle al que tenés al lado, cambia esa cara, sos más que vencedor.
Ay, perdón. Sos más que vencedor. Pero mira lo que quiere hacer el diablo. 5 cosas que quiere hacer el maligno en nuestra vida todo el tiempo. La primera de ellas es quiere cortar esa confianza, quiere cortar la confianza, quiere que vos no confíes en Dios. Quiere que vos creas que Dios no va a poder ayudarte, Dios no va a poder sostenerte, Dios no va a poder intervenir para hacer un milagro en tu vida o respaldarte o defenderte. Él quiere que vos no confíes en Él. Y vos sabés que la confianza se gana, ¿verdad? Por eso dice el que pierde la confianza, bueno, va a requerir de un milagro para volver a recuperarla, pero la confianza es algo que se gana y nosotros ya la tenemos por medio de la fe. Confiamos en las promesas de Dios y creemos en todo lo que Dios ha prometido para su iglesia. Dice, confía en Dios y fíate de Dios con todo tu corazón y Él hará. Miren cómo saben los textos bíblicos, gloria a Dios. La segunda cosa, quiere independizarnos de Dios. Él quiere independizarnos de Dios. Al maligno le conviene que vos no tengas idea de Dios, no conozcas de Dios, vivas ajeno a Dios, vivas lejos de Dios. Él quiere llevarte lejos. Por eso venir a la iglesia es todo un mérito. Te felicito, en serio te felicito. Y yo sé que tuviste luchas, yo sé que vinieron a tu mente un montón de ataques. ¿Para qué vas a ir? Pero no pierdas tiempo. Cuando seas viejito, cuando seas viejita, recién andá, dedícate a la religión. Pero Dios quiere que estés con Él, que lo disfrutes, que lo honres, porque Él te quiere bendecir y te quiere amar más que cualquier otra y otro en el mundo. La tercera cosa, quiere hacer que confiemos en nosotros mismos y en nuestras propias posibilidades. Por eso la soledad más grande que puede vivir una persona es no tener a Dios y vivir lejos de Dios. Eso es tristísimo. Te lo dice alguien que vivió de esa manera. Y el maligno quiere hacer que no confíes en Él, sino que confíes en vos. Y seguro que te está diciendo, yo hago todo, me valgo por mí mismo, yo no dependo de nadie, si no me muevo yo, nadie me da nada. Bueno, eso es lo que vos creés, pero la Biblia dice que Dios nos da el aire que respiramos, la salud y muchas otras cosas más que ni siquiera nos imaginamos. Por eso tenemos que aprender a reconocer a Dios y agradecerle por todo. Una persona me dijo hace poco, pastor, ¿sabe lo que aprendí yo? Agradecerle a Dios hasta cuando voy al baño. Porque vos sabés bien que hay personas que sufren muchísimo algunas cosas que afectan su físico y no le permiten esas posibilidades con libertad. Esta persona había aprendido esa. Otra persona me dijo, pastor, nunca agradecí por mis piernas. Se las habían cortado a las 2. La cuarta cosa, quiere desviar nuestra mirada de Dios y que atribuyamos nuestros logros a nuestras capacidades. Y este es el peligro más grande. Por eso vivo advirtiendo a empresarios y a personas que empiezan a tener logros, ganancias y empiezan a ufanarse, a decir, bueno, mira, y empiezan a entrar en un afán de querer más y más. Y vos sabés que la ambición siempre se conforma con un poquito más. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos y a darnos cuenta que si algo tenemos o algo hacemos, es porque Dios lo está permitiendo así. Y en eso tenemos que reconocerlo. Te agradezco, Dios, por este día, por la puerta que me abriste, por la entrevista, por esta venta, por esta compra. Gracias, Dios. Cuando vos te convertís en una persona que agradeces a Dios es porque estás reconociendo a Dios y lo tenés como parte de tu vida íntimamente. Y por último, quiere hacer que hagamos planes sin contar con Dios. Y vos sabés que los planes sin contar con Dios son peligrosísimos. Hay gente que no cuenta a Dios en sus planes. Hay gente que se corta sola de Dios. Yo encontré una persona y lamentablemente a veces son personas que leen la Biblia, son personas que oran, son personas hasta que ayunan, pero a veces quieren meter a Dios en sus planes cuando Dios nunca pensó en darles lo que ellos estaban pidiendo. ¿Se acuerdan el caso, y lo cuento ahora, de una persona que paso en una calle, me encuentro con un matrimonio y estaban limpiando un lugar, estaban pintándolo, y le digo, ¿qué están haciendo? Me dice, vamos a poner un negocio aquí.
Y yo le dije, ¿oraron? Sí, pastor, quédese tranquilo, está todo orado, hemos ayunado, estamos absolutamente seguros de que este es el lugar y vamos a prosperar y bla, 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 era todo positivo. Le dije, bueno, Dios los bendiga, no podía decir otra cosa, aunque en ese momento sentí que no iba a funcionar. Al mes siguiente pasé, ya no existía más ese negocio, ya no estaban, se habían equivocado. Hay personas que se equivocan y tienen que pagar muchas consecuencias y arrastra también a mucha gente cuando se equivoca. Por eso tenemos que contar a Dios de nuestra parte. Señor, esto te agrada, Señor, esto es agradable a ti, Señor, esto va a honrar tu nombre. Es ridículo pensar así, tal vez diga alguien aquí, pero es lo que Dios nos aconseja. Dice, aquí voy a ir a tal ciudad y voy a negociar y voy a traficar y voy a ganar, como decían esos ricachones, cuando no sabían que Dios iba a intervenir diciéndoles, he aquí hoy me vengo a llevar tu alma y lo que han provisto para quién quedará. Nosotros tenemos que decir, Señor, si tú nos lo permites vamos a hacer esto, si nos permites mañana vamos a vivir, si quieres, si voy a hacer tal o cual cosa. Por eso te vuelvo a repetir lo que ya tanto te dije, discúlpame, pero te estoy enseñando y hay mucha gente nueva hoy. Cuando le digas a alguien, mañana te veo, si Dios quiere. Espérame, dentro de un rato voy, si Dios quiere. Porque el hombre propone y Dios dispone. Por eso el maligno quiere cortarte a vos de la línea de Dios, quiere alejarte de Dios, quiere hacerte una persona lejana a Dios. El otro día tuve una confirmación muy fuerte, estaba leyendo la Biblia y justamente leía el texto que decía, en tal persona no hay ningún pensamiento de Dios. O sea que no hay nada relacionado con Dios. Y hay personas que se confiesan como ateas. Al otro día tuve una entrevista con esa persona, no porque yo la provoqué, simplemente se dio y se confirmó exactamente todo lo que yo estaba pensando, lo que había leído y lo que Dios ya me había mostrado. No puedo entrar en detalles, pero me imagino que entenderás. Para confiar y depender de Dios, vamos a entrar en una fase práctica ahora. Para confiar y depender de Dios, en primer lugar debes conocer la palabra de Dios. Debes conocer la palabra de Dios. Y David la conocía. Fíjate, por favor, Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Vos te crees que David no sabía la promesa que le había sido hecha a Abraham? Que la descendencia del pueblo de Israel iba a ser tan numerosa que no se podía contar como las estrellas del cielo o la arena del mar. Ya David lo sabía, pero parece como que se había olvidado. Y Joab se lo estaba recordando diciéndole, ¿por qué contás al pueblo? ¿Acaso todos los que están aquí no son siervos tuyos? Pero David estaba engañado por Satanás. Satanás le estaba haciendo creer en otra cosa, que su poder y sus logros dependían de él mismo y no de Dios, quien era el que peleaba por nosotros y por David sus batallas. Por eso aquí dice la palabra, te multiplicaré, te bendeciré, y esto es para nosotros también. Te bendeciré y te multiplicaré tiene que ver con promesa de bendición y promesa de prosperidad. Sin embargo, vos lees este texto, de cierto dice, porque cuando dice de cierto es segurísimo que te voy a bendecir y te multiplicaré. Y vos decís, esto fue para Abraham, esto fue para Moisés, pero no es para mí. Vos, iglesia, tenés que tomarlo para vos. Por lo tanto, si la promesa es que Dios te va a bendecir, ¿qué tenés que decir vos? Que, bueno, amén, sí, pero que soy un bendecido. Porque además, ¿qué dice Filipenses? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, por lo tanto somos bendecidos. A lo mejor vos te sentís maldecido, a lo mejor has venido aquí con un montón de cosas feas, malignas, y estás turbado, perturbado, estás lleno de telarañas en la cabeza, obviamente estás entrelazado en maldición. Pero hoy si crees esta promesa, todo eso va a desaparecer, todo eso empieza a limpiarse.
Porque empezás a creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a ser efectiva en tu vida. Así David tenía la palabra y la promesa de Dios que Dios iba a multiplicar. No necesitaba contarlos porque el pueblo de Dios iba a ser incontable. Fíjate vos que hubo una estadística en Brasil, un censo justamente, y se determinó que el 43% de los brasileros son evangélicos. Pero no se iba a saber eso a menos que hubiera un censo. En otros lugares se oculta eso, como así no nos conviene que sepan que hay mucha gente que está creciendo en un sector. Por eso a veces los números que largan son a veces dibujados, pero nosotros no necesitamos depender de eso porque confiamos en Dios y en lo que Él nos prometió. Y nosotros vamos a tener exactamente lo que Dios prometió que íbamos a tener. Y nosotros vamos a hacer exactamente lo que Dios prometió que vamos a hacer. Así que tenés que confiar en Dios, que es la palabra más fiel para nosotros. También, si querés confiar y depender de Dios, debés conocer las promesas de Dios. Dice el 1 Samuel 14:6, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. David parecía como que creía que tenían que ser muchos, muchísimos para amedrentar al enemigo. Sin embargo, Dios estaba con él. A mí me gusta imaginarme este momento cuando el siervo de Eliseo se despertó y me imagino que se estaba desperezando y de repente vio a los madianitas que estaban rodeando el campamento de Israel y le agarró miedo porque eran multitudes de soldados que estaban rodeándolos, eran enemigos. Y salió corriendo y fue a la tienda de Eliseo y le dijo, maestro, mira, hay un montón de soldados alrededor nuestro. Y se acuerdan ese precioso texto cuando Eliseo le dice, ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos para que él vea lo que yo veo. ¿Qué veía Eliseo? Veía los carros de Dios, veía los ángeles de Dios que acampaban a su alrededor y los defenden. Por eso cuando vamos y venimos, entramos y salimos, ¿estamos solos y desamparados como pobrecitos? No. ¿Quién está con nosotros hasta el fin? Además de Cristo, los ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Y como dijo Jeremías, Dios está conmigo como poderoso gigante. Por eso te pido, iglesia, que confíes en la promesa de Dios, en la palabra de Dios y que conozcas a Dios. Y que lo conozcas como el Dios proveedor, que es el siguiente punto. 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Repito esto y mirá bien detenidamente el texto. Dice Pablo el apóstol, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios te va a dar los recursos, las semillas son los recursos, son los talentos, los dones, las capacidades, las posibilidades que vamos a tener. Dice, al que siembra, ahí hay trabajo, vas a tener que hacer algo con lo que Dios te dio. No es que te vas a quedar de brazos cruzados diciendo, Señor, provéeme el trabajo. ¿Qué estás haciendo? Esperando en Dios. ¿Esperando en Dios qué? Por un trabajo. ¿Ya saliste a buscarlo? No. Estoy esperando que Dios me lo dé. Dios no hace eso. Vos sos un vago, un perezoso, un haragán. Dios quiere que actuemos esforzadamente y trabajemos. Dice, el que no trabaja, que no coma. Por eso, acá dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Fíjate que cuando vos tomás conciencia de tus talentos, de tus dones, y empezás a ponerlos en acción, ¿cuál es la promesa? Dios te va a proveer y va a multiplicar mucho más lo que tenés hasta el día de hoy. Por eso Dios va a bendecirte en gran manera. ¿Hay alguien aquí? Dios va a bendecirte en gran manera. Muy bien. Bueno, el que depende de Dios sabe. El que depende de Dios sabe, primero, que debe confiar en Dios a pesar de todo. Debe confiar en Dios a pesar de todo. Eso es fe. La fe es no ver nada y creer. ¿Y por qué te digo a veces que no tenés fe?
sino que a veces tenés más incredulidad porque hay gente que no se juega por Dios, hay gente que es como que está probando con Dios, hay gente que ya decidió, está en la vereda del frente, pero hay gente que como que está ahí coqueteando, simpatizando, pero todavía no se jugó, no se metió, no dijo, acá me tenés Dios, contá conmigo, me entrego completamente. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos fe. Porque Dios quiere una entrega total, no quiere una entrega parcial. Es como si vos estás tomando la decisión delante del altar diciéndole, quiero a esta mujer para toda la vida. No, por 2 meses nada más. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Te vas a jugar por ella hasta que la muerte los separe? No, estoy probando nada más. ¿Qué pasa ahí? Ahí no hay ninguna entrega, no hay nada que convenza. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Nosotros tenemos que realmente entregarnos. Por eso cada decisión que tomamos es una entrega a muerte. Nos entregamos completamente a Dios. Yo sé que esto les puede resultar extraño a algunos que son nuevitos, pero dice que hasta que el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Por eso tenemos que entregarnos completamente a Dios. Señor, aquí me tenés, hace conmigo lo que quieras. Y cuando vos le decís eso a Dios es porque dependes de Dios, confías en Él. Y Él te toma en sus tiernas manos, te bendice, te limpia las heridas, te acaricia, te reconforta, te transforma y te envía al mundo a predicar. Y cuando vas al mundo a predicar, la gente dice, ¿cómo has cambiado? Che, yo te conozco, siempre andabas insultando, mirá, vos andabas con una depresión terrible, ¿qué te pasó? Contame. Y ahí le contás. ¿Qué te pasó? No sé. Bueno, 2. Que debe hacer lo posible porque Dios hará lo imposible. Eso es trabajo. Que debe hacer lo posible porque Dios hará lo imposible. Esto es lindo, es muy bueno. Dice, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol donde vas, ahí ya no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es como que hay un tiempo para que nosotros hagamos las cosas. No podemos especular con nuestro tiempo diciendo, no, más adelante. El otro día se le explicaba a alguien que no podemos especular porque el futuro no nos pertenece, el pasado ya se fue. De lo único que somos dueños es del hoy. Hoy tengo que decidir, hoy tengo que tomar mi decisión. Y cuando yo la tomo hoy a conciencia, con entendimiento, Dios empieza a barrer caminos, a aderezar mesas y a añadir bendición. A mí me gusta imaginarme que Dios cierra las puertas de maldición porque yo tomé una decisión a conciencia. No estoy probando, estoy entregándome. Así como Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Es una entrega total, absoluta. No es que está probando el Evangelio ni jugando a la iglesia. Y en tercer lugar, que no debe afanarse por nada porque Dios añadirá. Eso es esperanza. Que no debe afanarse por nada porque Dios añadirá. Es lindo tener fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, escuchá, es imposible tener esperanza. La fe es un hecho pasado, la fe es un hecho futuro. Hay personas que dicen tener fe, pero están desesperanzadas. Por lo tanto, esa fe no existe. Hay más incredulidad allí. La persona que tiene fe tiene absoluta seguridad, absoluta convicción. Y por supuesto está llena de esperanza. Y la esperanza te hace ver que viene lo mejor y lo mayor de parte de Dios en camino. Por eso a mí me gusta ver que yo necesito algo de Dios, ya está viniendo, ya está viniendo. ¿Se acuerdan cuando la gente me dice, pastor, usted no tiene auto? No, ya está viniendo, ya está viniendo, ya está viniendo. Lo que vos querés ya está viniendo. Si tenés fe, ya está viniendo. Así como esa nubecita que vio el siervo de Elías, que tuvo que subir 7 veces para recién verla, Elías ya sabía que venía la lluvia. Vos ya a estas alturas tenés que saber que viene la lluvia de bendición porque Dios te prometió bendición hasta que sobreabunda. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso nosotros creemos, pero también confiamos y descansamos porque dependemos de Dios para todas las cosas. Job capítulo 11, versículo 18 dice,
Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y esto es muy importante porque cuando hay confianza hay esperanza y vamos a estar tranquilos. Hoy hay gente que está con mucho miedo, con pánico, pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros y nos guarda, nos bendice. Y por último, el Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este fue uno de los textos que marcaron mi vida, principalmente cuando yo tenía que tomar decisiones ministeriales y cuando no veía nada por delante, estaba todo negro, oscuro, por así decirlo, las circunstancias no ayudaban. Como dice Habacuc, en la higuera no había vides, ni había frutos, ni había nada. Con mi esposa dijimos: con todo nos gozaremos y nos alegraremos en Dios, el Dios de nuestra salvación. Y es cuando más tenemos que confiar en que Dios tiene la última palabra, tiene el control absoluto de todas las cosas porque es soberano y que Él nos ayuda para vivir de una manera diferente al resto. Por eso depender de Dios es un asunto muy, muy serio. Porque si vos estás fluctuando en base a la caída del dólar o a la subida o en base a las decisiones del gobierno, en base a las cosas que ves a tu alrededor, no estás dependiendo de Dios. Si dependes de Dios, te vas a mantener inconmovible como es el monte de Sión, que dice la palabra, permanece para siempre. ¿Cuántos entienden esto? Por eso ponete de pie, iglesia, por favor. Muchos de los que están aquí necesitan aprender a descansar y depender de Dios. Confían mucho en el dinero, confían mucho en sus fuerzas, confían mucho en su capacidad intelectual, confían mucho en los contactos, en todo lo que han hecho, pero todo eso puede caerse, todo eso puede desaparecer, pero Dios nunca cambia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y decile ahí en lo íntimo de tu corazón: oh Dios, quiero aprender a depender de ti. No quiero vivir tan cambiante, tan inestable o sufriendo de ambigüedades. Quiero ser una persona firme, estable, una persona con absolutas convicciones y muy seguro o segura de mí mismo. Ayúdame que en este momento la gloriosa presencia de Cristo rebalse mi corazón y me lo llene con su gloria. Oh Dios, ayúdame. Ten misericordia de mí y conforme tu preciosa voluntad la cumplas en mi vida. Te doy gracias y gloria y honra y alabanzas en Cristo Jesús. Y repetí: en Cristo Jesús. Y fuerte decí: amén, amén.